El texto que vamos a estar estudiando es 1 Corintios 15, del 22 hasta el 57, como lo leímos, pero quiero que hagamos otra lectura para el tema. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer el 1 y el 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ñapa el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Amén. Estamos en épocas donde la información nos llega todo aquí, ¿no? Yo sé que usted como cristiano tiene familia, amigos de otras congregaciones y ellos lo aman a usted, pero le mandan videos, le mandan sermones, y tengo que decirles que tristemente la iglesia cristiana no tiene una sola opinión en cuanto a la venida de Cristo. Tenemos una sola fe, un solo bautismo. Es raro pues que no crean en el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la mayoría de los creyentes. Pero en cuanto a las cosas escatológicas, a los eventos del fin del tiempo, no hay un solo pensamiento. Y nosotros hemos tratado de enseñarles a ustedes y afirmar sus corazones de la manera en que la palabra dice. Yo estoy convencido de algo: el día que Cristo venga, final. Pastor, ¿y el milenio? Pues, Apocalipsis, la mayoría de números son ¿qué? Simbólicos. O sea que el milenio es que habla de miles, ¿qué? Simbólico. No es literal. Para nosotros no es literal. Como la mayoría de cosas que la Biblia habla en Apocalipsis, que contienen números, ¿no son qué? Literales. Acuérdese cómo le llaman a la Biblia a la venida de Cristo. Uno de los nombres es el día ¿qué? El fin. Y si en la venida de Cristo se llama el día del fin, ¿qué es? El fin. Y algo tiene que acontecer. ¿Ok? Entonces, yo no quiero que usted se deje mover fácilmente. Hay grupos cristianos que creen que Cristo viene, arrebata su iglesia, se va para el cielo, hay unas bodas del Cordero, mientras aquí le están cortando la cabeza a los cristianos flojos. Como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente, y algunos se van a quedar porque no le alcanzó. Para mí esa forma de ver el cristianismo es un cristianismo por obras. ¿O no les parece? El que se va, ¿por qué se va? Porque Cristo murió por él. Y el que se quedó, ¿por qué se quedó? Porque no le alcanzaron sus obras para irse con Cristo. O sea, ¿hay algo mal en esa forma de ver la venida de Cristo? O sea, si no es un cristianismo por obras, ¿qué es? O sea, que la sangre de Cristo no fue suficiente.
salvo algunos, y los otros tienen que completar la cuota. Entonces, por favor, no se deje mover fácilmente de nuestro modo de ¿qué? De pensar en cuanto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Cuando Él venga, todos los creyentes, ¿cuántos? Todos los creyentes serán con Él. Todos por los que Cristo murió. Entonces, ahora sí, con esa idea, vamos a ubicarnos en 1 Corintios 15. Cuando Adán pecó, porque el versículo 22 dice, porque así como en Adán, ¿qué pasa? Todos mueren. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Acuérdese que Dios le dice a Adán algo en Génesis capítulo 2. De todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol que está en medio del huerto. De ese que no comeréis ni lo tocaréis, porque del día que comáis de él, ¿de cierto que? Moriréis. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que por el pecado entró ¿qué? El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos, por cuanto todos. O sea, hay un gran problema. La muerte. Y cuando se hace cualquier estudio escatológico, por lo general se empieza estudiando la muerte. Porque al final ese es el problema que va a ser ¿qué? Resuelto. Cristo vino y pagó por nuestros pecados. Pero dice la Biblia que ¿qué trae el pecado? Muerte. Y hago una pregunta. ¿Cristo solucionó el problema del pecado? Claro. La Biblia dice que Él vino a quitar ¿qué? El pecado. He aquí el Cordero de Dios que maquilla el pecado. Amén. ¿Qué hizo? Que quita. El problema del pecado ya ha sido ¿qué? Resuelto. Pero tenemos un problema. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? Amén. Pero seguimos muriendo. ¿Cuántos se van a morir aquí? Va a haber una generación que no va a ver la muerte. Pero suponiendo que Cristo no venga en los últimos 100 años, por decir algo, todos los que estamos aquí vamos a morir. Qué miedo. ¿Sí o no? Qué miedo. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Uno de los predicadores de antaño decía, cuando la muerte nos tire a los brazos de Cristo. Pablo decía que para él la muerte era ¿qué? Muchísimo mejor, porque es mejor estar ausente del cuerpo y presente ¿a quién? A Cristo. Y la Escritura dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué pierde un cristiano cuando muere? Gana. ¿La muerte qué es? Ganancia. O sea, no concibo el temor a la muerte en un cristiano. El perfecto amor lo echa fuera aquí. Y usted fue amado por Cristo. ¿Cómo fue amado? Perfectamente. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo fue amado usted por Cristo? Perfectamente. Y nosotros no deberíamos tener miedo de la muerte. Yo no sé qué escoger, decía el apóstol Pablo. Pues tengo necesidad de estar en el cuerpo por causa de la obra. Pero quisiera
quisiera, en otras palabras lo que Pablo está diciendo, quisiera morirme. En cambio al cristiano medio le duele por aquí y escribe por el WhatsApp, por el Instagram, cadena mundial de oración por el hermano. No se asare por la muerte. ¿Qué hace la muerte? Empujarnos a los brazos de ¿quién? De Cristo. Pero si hay muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Hagamos un repaso de la muerte. Las 3 muertes que entraron por causa del pecado. La primera muerte fue la muerte espiritual. Muerte significa separación. Y el pecado nos separó del Señor. Adán, cuando pecó, él quiso cubrir su pecado con hojas, pero se cosieron delantales, ¿no? Tampoco fue una hojita como la pintan en los dibujitos. Dice que se cosieron delantales, o sea, ellos hicieron algo que les cubriera más o menos. Lo que pasa es que eran de hojas. ¿Y qué pasa con las hojas? Pues se van a secar, se van a marchitar y se van a caer, o sea, otra vez, van a quedar otra vez, ¿qué? Desnudos. Era una solución por un ratico. Y eso que el que ve el pecado es Dios, o sea, que a la hora de ¿qué habían cubierto ahí con eso? Nada. Pero Dios, dice la Biblia, que los vistió con pieles. ¿Y dónde sacó las pieles el Señor? Del animal. O sea que la primera muerte física que hubo, ¿cuál fue? Del animal que el Señor sacrificó para poder vestir al hombre. Lógicamente, esto es una figura ¿de quién? De Cristo, porque la Biblia nos manda, nos dice que nosotros estamos ¿qué? Revestidos ¿de quién? De Cristo. En nuestra posición en Cristo nosotros estamos revestidos de Él, y en nuestra condición la Biblia nos manda a vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de nuestra carne. Entonces la muerte espiritual, cuando Adán es vestido, Dios los ¿qué? Los echa del huerto de Edén. Y todos los seres humanos de ahí en adelante, ¿dónde nacieron? Fuera del huerto. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. Todos nacimos afuera del huerto, todos. Cuando Dios echa a Adán, eso quiere decir que Adán fue ¿qué? Separado. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Esa es la primera muerte, la separación de Dios, la separación espiritual. Después viene la segunda muerte. Adán algún día murió. Según Génesis 5, dice que fueron todos los días de Adán 930 años y murió. ¿Y qué pasa después de Adán? Todos mueren. Esa es la muerte ¿qué? Física. Tenemos muerte espiritual y muerte física. Y tenemos otra muerte, que esa es la terrible, la muerte segunda, o también llamada la muerte eterna. Pero acuérdense que la Biblia dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y en dónde nos pondrá el Señor? En el paraíso. Otra vez en el huerto. Ya, eso será solucionado. Pero tenemos esas 3 muertes: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. En
qué pasa? Todos mueren. Porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Todos mueren. O sea, ¿cuál es el aguijón de la muerte? ¿Por qué hay muerte? Porque hay pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Pero pastor, es que murió el bebecito, no había hecho nada malo. Eso quiere decir que sí, porque si no hubiera pecado no habría ¿qué? Muerte. Y hay gente que piensa que por el solo hecho de que murió bebé ya es salvo. No, es que murió sin pecado. ¿Ha leído la Biblia usted? Allá en Isaías no. Salmo 58:3. Salmo 58:3. ¿Qué dice? Alguien que lo lea con voz de trompeta. Que lo escuchemos todos. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Desde dónde están descarriados? O sea, con el solo hecho de ser engendrados, ¿cómo están? Descarriados. ¿Y son mentirosos desde cuándo? Solo con el solo hecho de respirar. Ya la Biblia dice que son ¿qué? Mentirosos. Y pastor, y se salvan todos los bebés. Ese es un tema que tenemos que compartir en otra enseñanza. Que hay 4 posiciones en cuanto a la muerte de los bebés en la historia de la iglesia. Y es muy interesante. Muy interesante. Si quieres saber más de estos temas, puede ir a nuestros estudios bíblicos los sábados o los martes, cada 15 días, y puede hacer preguntas. Y esas preguntas son las que responderemos. A mí me gusta dejarlos picados, que tengan curiosidad. Pero yo sé que el día que vayan no preguntan, entonces. Pero sí tenemos un problema, la muerte. Cristo viene, ¿y qué dice la Biblia de Cristo? Al que no conoció pecado, ni se halló maldad. O sea, la Biblia da testimonio de que Cristo no pecó. Y si no pecó, no debería haber muerto, ¿sí o no? Porque la muerte no lo podía tocar. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10: nadie me quita la vida. ¿Tengo poder para qué? Ponerla. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le quitaron la vida? No, la puso. Y Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue coronado de gloria, gustó la muerte. ¿Por qué? Por gracia. La muerte de Cristo fue un acto de ¿qué? De gracia para con nosotros. O sea, la muerte no tenía poder alguno sobre Cristo. No podía tocarlo, no podía acercársele. Por eso también la Biblia, hablando de la resurrección, dice que era imposible que la muerte lo pudiera retener. No había ningún poder que pudiera retener a Jesús. Como no pecó, la muerte no tenía cómo agarrarlo. Diga amén. ¿No le da gloria a Jesús? Algún día que hablemos de la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Nuestra Pascua ya fue ¿qué? Sacrificada. Por eso aquí nosotros no estamos celebrando las fiestas judías, ¿sí o no?
¿Cuándo nos han visto que acá celebremos la Pascua? No, nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la cena. Porque Jesús es nuestra Pascua. Y nuestra Pascua ya fue ¿qué? Sacrificada. Pero en la Pascua judía, cada familia tenía que tomar un cordero. Y ese cordero tenía que ser examinado. Y ese cordero tenía que ser ¿qué? Perfecto y sin defecto. Jesús, ¿qué día murió? En la Pascua judía. ¿Sí sabían eso, no? Y él fue examinado. Lo examinó Pilato y ¿cómo lo encontró? Dijo, ningún mal halló en este hombre. Lo halló Herodes, lo examinó Herodes y ¿cómo lo halló? Limpio y sin falta. Y cuando estaba en la cruz, uno de los ladrones dijo, este ninguno mal ha hecho, nosotros recibimos la culpa de nuestras faltas, pero este ¿qué? Ningún mal ha hecho. Todos los que vieron a Jesús, ¿qué mal le hallaron? Ninguno. Él fue ¿qué? El Cordero perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquella profecía de Génesis 22. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. La famosa frase de Jehová Jireh. Jehová Jireh no es Dios te proveerá, sino Dios se proveerá. ¿Qué se iba a proveer Dios? Un cordero. ¿Y quién es ese cordero? Jesucristo. Perfecto. Sin pecado. Más sublime que los cielos y apartado de los pecadores, dice Hebreos 7. Él viene y muere por nosotros. Y cuando está en la cruz, dice la famosa frase, consumado es. Esa palabra consumado es, todo ha sido ¿qué? Pagado. ¿Y el pago de qué? De nuestros pecados. Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es, ¿qué pagó Jesús? El pecado. ¿Con qué lo pagó? Con su muerte. O sea que el problema del pecado ya fue ¿qué? Solucionado. ¿Qué le debo yo al Señor? Nada. ¿Qué le debo yo al Dios Padre? Lógicamente soy deudor por Cristo, ¿no? Pero en cuanto al pecado, ¿qué le debo? Nada. Porque Jesús, ¿qué pagó? Todo por mí. Todo por usted. ¿Qué le quedamos debiendo al Señor? Nada. Porque la muerte de Cristo es ¿qué? Suficiente. Y su sacrificio es un sacrificio sustitutivo. Él fue sacrificado por mí. Acuérdese cuando estudiamos estos textos, y aquí lo hablé. Barrabás. De alguna manera en el hebreo aparece la palabra Barrabás y aparece la palabra Abba. El nombre de Barrabás significa hijo del Padre. ¿Y quién iba a ir a la cruz? Barrabás. Pero al final, ¿quién murió? El verdadero hijo del Padre. Y tomó su lugar para que nosotros fuésemos ¿qué? Adoptados, hijos de Dios. La doctrina de la adopción es también clave para entender que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no hay ninguna parte en la Biblia que diga que Dios desadopta a los hijos. ¿O sí? Yo te compré, yo te adopté, pero ahora te desadopto porque te estás portando mal. No, al Señor el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero Dios no desadopta a nadie. Dios no dejustifica a nadie. Y además de eso tenemos el Espíritu Santo, que es que las arras de nuestra herencia. Por todo eso, la salvación no se pierde. ¿Ok? Porque lo que Cristo hizo fue ¿qué? Completo, perfecto y suficiente.
O sea que el problema del pecado ya fue solucionado. Diga amén. ¿Sí o no? ¿Quién lo solucionó? Dios. Y en nosotros esa solución es aplicada por el Espíritu Santo. Primero en los Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Esto lo lee en su casita, ¿ok? El Espíritu Santo aplica toda esa salvación a nuestras vidas. Entonces, si el pecado ya fue solucionado, ¿por qué seguimos muriendo? Versículo 26. Primero los Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, nosotros seguimos muriendo. Pero lo que usted y yo no nos podemos olvidar es que la muerte del cristiano es ganancia. ¿Para el cristiano es qué? Ganancia. Para el impío está establecido que muera y después el juicio. Pero usted muere y ¿qué? Va a ganar. Y como dice el Proverbio 5343, ¿va para el cielo? No, usted está ganado, hermano. Usted todo lo tiene asegurado en Cristo. Entonces, este problema de la muerte será solucionado en su segunda venida. Amén. El problema del pecado ya fue solucionado, porque dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un cristiano es perfecto para siempre. Amén. O sea, lo que Cristo hizo fue tan completo que usted ya está perfecto. Pero pastor, sigo cayendo, sigo resbalando, me sigo pecando, sigo haciendo. Sí, pero se sigue arrepintiendo, sigue confesando sus pecados. La sangre de Cristo lo sigue ¿qué? Limpiando de todo pecado. Usted va a la bendita cruz de Cristo constantemente, ¿sí o no? Y reconoce su pecado. Es el problema del pecado ya fue solucionado. La muerte será solucionada en su segunda venida. Sigue diciendo ya el versículo 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. No celebramos la fiesta de las primicias judías, porque todas las fiestas judías apuntan ¿a dónde? A Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Pero Cristo también es ¿qué? La primicia. Por eso nosotros aquí en enero no hacemos el culto de primicias para quitarle su plata. ¿Qué es la primicia? Es la primera ofrenda del año. Usted ofrenda su primer sueldo o su primera quincena. No, todos esos son inventos de alguien hambriento de dinero, que lastimosamente muchos pastores, a veces engañados, siguen esa línea. No todos son engañadores, muchos son ¿qué? Engañados. Nosotros no celebramos la fiesta de las primicias porque Cristo es la primicia. ¿Y la primicia de qué? De la resurrección. Cristo es las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes aquí son de Cristo? No. ¿Quiénes son de Cristo aquí? Amén. Somos de Dios. Somos de Cristo. Yo soy de Él. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Somos de Cristo, hermano. Y los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. No es que los impíos no vayan a resucitar. Se está refiriendo a la glorificación de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero en su venida, cuando Cristo venga, hermano, los que son de Cristo resucitarán. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Eso es una verdad gloriosa, ¿no les parece? Es una verdad que consuela. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mira, hermano, cuando parte un hermano, nuestros velorios no deberían de ser tristes. Murió una vez un hermano aquí en Yumbo. Y la familia nos pidió prestado, pues en ese tiempo, el templo. Ellos eran de la iglesia pentecostal. Y el culto fúnebre lo inició Nodo Espina. Vean, ese día ese señor se dio un sermón acerca de la muerte. Que así como hacen los pastores de otras denominaciones, cuando predican de Cristo, dice, ¿cuántos quieren pasar al frente a recibirlo? Ese día ese señor dice, ¿cuántos quieren morir? Todo el mundo levanta la mano. Porque él habló de la muerte para el cristiano como algo tan glorioso, ¿no? Y aprende esto, la muerte no nos separa. ¿La muerte qué hace? Nos une. Porque cada que moría uno de los patriarcas decía, y fue reunido a su pueblo. O sea, la muerte no nos reúne, no nos separa. La muerte ¿qué hace? Nos reúne con el verdadero pueblo de Dios. Y todo ese pueblo será resucitado. Usted imagínese, murió el hermano, fue reunido ¿a quién? Al pueblo, y se va a la presencia de Cristo. Y nosotros acá, tristes. O sea, ¿creen que eso es concebible con lo que enseñan las Escrituras? Nuestros velorios deberían de ser una fiesta, hermano. Nosotros siempre decimos, no nos dejó, se nos adelantó. Fue a la presencia del Señor. Y eso es que muchísimo mejor. Mire, hermano, usted se enferma y ¿qué hace? ¡Ay, oren por mí! Cuando los patriarcas estaban al borde de la muerte, ¿qué hacían? Llamaban a sus hijos y ¿qué hacían? Oraban por ellos, los que se van, los que se quedan con ustedes, los que van a estar en este mundo y en aflicción con ustedes. Yo parto con Cristo, yo voy a estar bien. Por eso ya uno entiende a los cristianos de antaño que decían, no oren para que yo viva, oren para que cuando me persigan, para cuando me maten, para cuando me coman los leones, yo pueda estar firme en Cristo. Como cambia el cristianismo, ¿no? 2000 años y el cristianismo ya parece una caricatura de lo que fue en antaño, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque no entendemos estas verdades tan gloriosas. Él es la resurrección y la vida. Y cuando Él venga, hermano, los muertos en Cristo resucitarán. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque el que muere en Cristo será traído otra vez en Cristo. Eso es una verdad. O sea, la venida de Cristo va a hacer algo, hermano. Va a destruir la muerte. Cuando nosotros hablamos y hacemos los estudios escatológicos y hablamos de la muerte, tenemos que hablar de a dónde van los muertos. ¿Quién sabe a dónde van? Que sube, que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde van? La hermana Maribel, ¿se acuerdan? Un coro interesante, un coro interesante. Cuando nosotros hablamos de la muerte, tenemos que hablar del estado intermedio. No hablamos de un lugar intermedio, sino de un estado. Porque cuando nosotros morimos, el cuerpo vuelve ¿a qué? A la tierra donde fue tomado. Y el espíritu, que es algo inmaterial, y el espíritu no ocupa ¿qué? Porque no es materia, no ocupa un lugar en el espacio. Entonces no podemos hablar de un lugar físico. Tenemos que hablar de un estado intermedio. Y la Biblia, ese estado intermedio lo llama Hades.
Ese Hades está separado y hay un lugar de los muertos donde van los justos y un lugar donde van ¿quiénes? Los injustos. Ya Jesús lo habló en la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Es una parábola o una historia? Para mí es una historia. Es algo real. ¿Ok? Pero cuando Cristo venga y juzgue al mundo, como la muerte no va a ser más y la muerte va a ser destruida, ¿qué va a pasar con el Hades? Acompáñenme en Apocalipsis, capítulo 21, para que ustedes vean que en la venida de Cristo la muerte va a ser destruida. En el versículo 11, su Reina Valera tiene un título: ¿el juicio de qué? Ante el gran trono blanco. Y el versículo 14, ¿qué dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cristo viene, los muertos son resucitados, y como no va a haber más muerte, porque el postrer enemigo que va a hacer destruir la muerte, o sea que en la venida de Cristo, o sea, en su muerte y en su resurrección, Cristo venció la muerte, ¿sí o no? Pero le va a dar el golpe certero. Voy a decirlo de una manera que va a sonar como redundancia. Cristo le va a dar muerte a la muerte. En el gran día, cuando Él venga. ¿Y qué va a hacer con la muerte y el Hades? ¿Los va a echar entonces? Lago de fuego. Dígame una palabra para el lago de fuego, la más normal que usamos nosotros. El infierno. Eso quiere decir que no va a haber ¿qué? Más muerte. Porque el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Gloria a Jesús. Después habla de qué cuerpo van a traer los resucitados. Nosotros tenemos la imagen de quién. Ahora, del terrenal, pero cuando resucitemos vamos a tener la imagen de quién. Del celestial. ¿El Señor dónde es? Del cielo. Y nosotros vamos a traer ¿qué? Su imagen. Esto lo vamos a hablar en otro de los temas. Esto se llama la glorificación de la iglesia. Nosotros vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Y vamos a ser tal como es Él, porque le veremos tal y como es Él. Pero hoy mi tema es que cuando Cristo venga, la muerte va a ser destruida. Él está sentado a la diestra del Dios Padre hasta que Él ponga ¿qué? A todos sus enemigos a sus pies. Y la muerte va a ser destruida a los pies de Cristo. Cuando Cristo venga, ya no va a haber más que muerte. Esto mortal, de los pasajes que leímos en 1 Corintios 15, versículo 52. Ya los muertos resucitaron. Y ahora con los que están vivos, dice la Biblia, en un momento, el versículo 51, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo serán resucitados? Incorruptibles. Acuérdate que Jesús dijo: no permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. O sea, el cuerpo de Jesús ¿qué? No se pudrió,
no se deshizo, no sufrió la muerte, ¿ok? Nuestros cuerpos serán ¿qué? Incorruptibles. Y nosotros, si estamos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto ¿qué? Corrupto. Esto que algún día se va a deshacer. Esto que se lo van a comer ¿quiénes? Los gusanos. Esto corrupto se tiene que vestir de incorrupción. Y esto que muere se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. Inmortal, que no puede ¿qué? Morir. La Biblia dice que Jesús, en Timoteo, estoy en Corintios, se lo voy a leer. Timoteo, ya les digo si es primera epístola o segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 10. Bueno, 9 y 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia nos fue dada ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Para los que no creen en la predestinación. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó ¿qué? La muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca más volverá a morir. En su venida la muerte será aniquilada, será destruido y nosotros jamás volveremos a morir. Eso quiere decir que tendremos ¿qué? Vida eterna. ¿Cuánto será todo esto? En su segunda venida. La segunda venida de Cristo será un golpe ¿qué? Aniquilante para la muerte. Pero mientras tanto, no hay que temer porque la muerte es ¿qué? Para el cristiano ¿qué es? No, yo más bien lo digo así. Para aquel que el vivir es Cristo, la muerte será ¿qué? Si su vivir no es Cristo, ay. Pero si su vivir es Cristo, glorioso. Amén. Porque usted mientras esté en este cuerpo, hermano, mientras usted viva, vive para Cristo. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted no vive para usted, ¿o sí? ¿Usted para qué vive? Y si usted vive para Cristo, su morir ¿cómo será? Ganancia. El que muere en Cristo, ¿qué perdió? Nada. Decía un técnico de fútbol, perder es ganar. ¿Sí o no? El que pierde su vida la hallará, porque usted está en Cristo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, el postrer enemigo que será destruido será ¿qué? La muerte. La muerte será destruida y la vida eterna será nuestra corona gloriosa. Amén. Entonces, ¿cuántos anhelan que Cristo venga? Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Amén. Anhelo su venida. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven. Yo quiero que venga el Señor Jesús.
porque nos está preparada la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Nosotros amamos la venida de Cristo, porque cuando Él venga y sea manifestado, los muertos en Cristo resucitarán, los que estén vivos serán ¿qué? Transformados, y la muerte nunca será más. Amén. O sea que cuando Cristo venga será el fin de la muerte. Aleluya. ¿Da gloria a Dios o no da gloria a Dios? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este consuelo glorioso que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, oh Rey de Gloria, Señor, porque nuestras vidas están seguras en Cristo, Señor. Porque este Dios nuestro nos pastoreará más allá de la muerte, Señor amado. Y gracias, Señor, porque cuando morimos pasamos a tu presencia, Señor. Pero también sabemos que cuando Cristo venga, la muerte será destruida, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán y tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú sacaste a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso hablamos estos temas, oh Rey del cielo, porque una de las verdades gloriosas de este Evangelio es que la muerte nunca será más. La muerte será el postrer enemigo, Señor amado, que será destruido en tu venida, Señor amado. Y gracias, Señor, porque nosotros tenemos este consuelo. Nosotros sabemos, Señor, que todos los enemigos serán destruidos y quebrantados, Señor, por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos toda la alabanza. En el nombre de mi Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. ¿Quién dijo miedo? ¿Sí o no? Cierre ahí. Los que estaban escribiendo, ponga ahí abajo. ¿Quién dijo miedo? Conclusión del tema es: ¿quién dijo miedo? Amén. Nada de miedo. No. El cristiano no tiene miedo a la muerte, porque Cristo, ¿qué? La venció. Y para nosotros, acuérdense de ese versículo en el Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, 14. El Señor me pastoreará, ¿cuándo? Siempre. Miren a ver si sí es verdad. Salmo 48, 14. Cuando nosotros muramos, ¿qué va a pasar? Seguiremos siendo pastoreados por el Señor. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. O sea que si hay algo que llaman más allá. Más allá. Pero ¿qué pasará en el más allá con nosotros? Seremos pastoreados por nuestro Señor Jesucristo.